¿Alguna vez has sentido una idea tan intensa, tan repentina, que te has cuestionado su origen divino o humano? ¿Cuántas veces una concepción inexplicable ha invadido tu mente, cargando un peso inusual, como un susurro celestial? Muchos atribuyen esto a la intuición, al azar o a la imaginación. Pero, si afirmara que esos pensamientos son Dios comunicándose, estaría de acuerdo. Este es el tema central. No toda idea mental es tuya. Algunas son semillas divinas para guiar, corregir, confortar o confrontar. Ignorarlas cierra puertas a orientaciones divinas transformadoras. En este estudio, aprenderás a distinguir los pensamientos divinos de las ideas carnales o malignas. Descubrirás cómo el Espíritu Santo se manifiesta en tu mente y cómo obedecer a la revelación silenciosa del cielo. Prepárate. La penúltima lección puede ser crucial. Contiene una clave espiritual que puede desatar algo que ha estado atado por mucho tiempo. Permanece hasta el final. Lo que escuches podría ser la respuesta a oraciones de semanas, meses o años. Pero antes, únete a esta comunidad espiritual creciente. Comenta "Paz en Cristo". Esta frase es un testimonio público. Es como un código de fe que nos une en espíritu, incluso a distancia. Dale like y suscríbete. No es solo engagement, sino encender una antorcha que ilumina el camino de otros que necesitan oír la voz de Dios. Hermanos y hermanas sin iglesias cercanas o sin acceso regular a cultos encuentran alimento espiritual en videos como este. Cada like, comentario y suscripción amplía el alcance de este mensaje y toca vidas inimaginables. Participa activamente. No seas un espectador pasivo. Si Dios habla ahora, Él te trajo aquí con un propósito. Respira profundo y di: Señor, habla conmigo. Creo que este video puede ser un divisor de aguas en tu jornada espiritual. Ahora, preparados, vamos al estudio. El primer signo de Dios hablando a través de pensamientos surge en una historia bíblica: la vocación de Samuel, el llamado en la quietud mental. Imagina un joven siervo en el templo, acostado por la noche, en silencio absoluto. De repente, escucha su nombre: Samuel. Él se levanta, corre a Elí, el sacerdote, y pregunta: ¿Aquí estoy? ¿Me llamó? Elí, confundido, responde: No fui yo, vuelve a acostarte. Esto se repite 3 veces, hasta que Elí se da cuenta. Es el Señor llamando al niño. Este episodio, en 1 Samuel 3, revela algo profundo. Dios no habló en voz alta para todo el templo. No usó truenos, relámpagos o visiones grandiosas. Él habló en la mente del niño, tan sutilmente que parecía confusión. Samuel entendió porque tuvo orientación. He aquí la primera lección. Dios habla en el silencio mental, muchas veces como tu propia conciencia. Pero hay una diferencia: persistencia, claridad y un peso espiritual inquebrantable. Es como un pensamiento insistente, incluso ignorado. ¿Cuántas veces esto ha ocurrido? Un nombre que surge y no sale de tu cabeza hasta que oras por esa persona. Una idea de llamar a alguien sin motivo, y al obedecer, descubres que ella necesitaba ayuda. No es coincidencia, es la forma en que Dios actúa en nuestra mente. Samuel, niño, no discernía. Tal vez tú tampoco, pero eso no significa que Dios no hable. Muchas veces falta la sensibilidad para reconocer su voz. Este primer signo enseña a no despreciar los pensamientos surgidos en momentos de quietud e introspección. Ellos pueden ser la puerta para la revelación divina, pero es necesario estar preparado, como Samuel. Él estaba en el templo, sirviendo, mostrando que el ambiente influye en la sensibilidad espiritual. Dios continúa hablando en el silencio, llamando por nombre. La cuestión es: ¿te levantarás y responderás? Cuando Dios confronta nuestra voluntad. El segundo signo es cuando Dios nos confronta. La voz de Dios no siempre consuela o dirige suavemente, muchas veces confronta nuestra voluntad, desinstala y exige obediencia, incluso cuando preferimos decir no. La historia de Jonás ejemplifica este principio. La Biblia dice que Dios habló al profeta y ordenó: Levántate, ve a Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:2. No hubo espectáculo, manifestación visible. Fue una palabra en la mente de Jonás, un pensamiento firme, claro, innegable. Pero ¿qué hizo Jonás? Resistió. Compró pasaje para Tarsis, en la dirección opuesta a Nínive. Dios habló en su corazón, pero Jonás intentó huir de sus pensamientos, de la orden celestial. Vemos algo actual. Cuando Dios habla a través de pensamientos, no siempre confirma nuestros deseos.
muchas veces rompe nuestra zona de confort. Tal vez Él ha puesto en ti la idea insistente de reconciliarte, abandonar una relación desagradable al Señor, iniciar algo aterrador o abandonar un hábito secreto que destruye tu comunión. Esos pensamientos no desaparecen. Cuanto más ignorados, más vuelven. No es ansiedad, es confrontación. Dios diciendo, no te dejaré en paz hasta que obedezcas. Mira a Jonás. Descendió al fondo del barco y durmió, intentando silenciar la orden. Pero su sueño no era paz, era fuga. Una tempestad comenzó. El mar se agitó, los marineros desesperados. Todo era reflejo de la resistencia interna de Jonás. Este es un patrón espiritual que se repite. Cuando Dios habla y resistimos, la mente se queda pesada, el corazón inquieto, y el ambiente parece conspirar para recordarnos lo que intentamos olvidar. La tempestad externa muchas veces refleja la tempestad interna. Repare, Jonás sabía la causa de la tempestad. Sabía que estaba huyendo, que el pensamiento venía de Dios. Muestra que, en el fondo, nosotros también sabemos. Cuando es el Señor, hay una convicción profunda, un peso espiritual diferente a cualquier idea humana. Podemos ignorar, pero íntimamente reconocemos. Esto es Dios. ¿Y la buena noticia? Dios no cambió de idea con Jonás. No desistió de él. Usó la crisis para llevarlo de vuelta al propósito. El gran pez que tragó a Jonás no fue castigo, sino misericordia. Dios creó un espacio donde el profeta no podía más huir de sus pensamientos. 3 días y 3 noches sin distracciones, solo él y la voz en su alma. Tal vez tú estás pasando por algo similar. Todo parece cerrarse. Las puertas no se abren, la mente no descansa, y hay una orden divina que vuelve a tu corazón. Obedece. No es casualidad. Es Dios luchando por ti, confrontando tu voluntad para alinear tu vida al propósito eterno. He aquí la lección. Cuando Dios confronta, no roba tu felicidad, sino que salva tu vida. El llamado a Nínive puede parecer difícil, incómodo, imposible, pero allí está el centro de tu misión. ¿Cuántos prefieren Tarsis, el confort, la fuga aparentemente segura, pero que nos aleja del propósito? El confrontamiento de Dios recuerda que la verdadera paz no está en hacer nuestra voluntad, sino en obedecer a la de Él. Si tienes pensamientos insistentes que te desafían, que piden algo contrario a lo que deseas, no los ignores. Pregúntate, ¿estaré huyendo de un llamado? ¿Será que es Dios confrontándome para que deje de seguir mi propia voluntad? En el vientre del pez, Jonás se rindió. Oró. En mi angustia me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Jonás 2:7. Aceptó lo que sabía desde el inicio. El pensamiento no era suyo, era de Dios. El pez lo devolvió exactamente donde debería estar. Enseña que Dios no cambia de idea solo porque resistimos. Si Él tiene una misión, insistirá hasta que entiendas. El enfrentamiento no es castigo, es amor. Reflexiona. ¿De qué pensamientos has huido? ¿Qué sabes, en el fondo, que Dios ya ha hablado, pero aún no has obedecido? Tal vez sea la tempestad que enfrentas ahora. Pensamientos perturbadores que quitan la paz. El tercer signo es cuando Dios permite ideas perturbadoras que invaden tu mente, quitando tu paz. No siempre esta perturbación es negativa. Muchas veces es una estrategia divina para llamar tu atención, para forzarte a buscar respuestas más allá de la lógica humana. En la Biblia, un ejemplo notable es el rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, el texto dice: Nabucodonosor tuvo sueños, y su espíritu se perturbó, y le fue quitado el sueño. Daniel 2:1. Mira, él no despertó con claridad o consuelo. Despertó perturbado, inquieto, sin paz. El sueño era enigmático, confuso, pero tan fuerte que no lo dejaba descansar. Esto muestra, cuando Dios quiere comunicar algo urgente, puede usar la perturbación de los pensamientos. Él planta una idea, un sueño, una sensación repetitiva, que no se calla, que nos incomoda hasta que buscamos entendimiento. ¿Cuántas veces esto ha sucedido? Intentar dormir, pero la mente no se aquieta. Un pensamiento insiste, una preocupación no sale de la cabeza, un aviso silencioso toma cuenta del corazón. No es ansiedad común, es algo con peso espiritual. Sientes que Dios intenta mostrar algo, incluso sin entender. Fue lo que Nabucodonosor vivió. No conseguía explicar el sueño, pero sabía que había algo sobrenatural. Llamó a los sabios de Babilonia, pero ninguno reveló el significado. Solo Daniel, sensible al Espíritu de Dios, consiguió interpretar. Al oír, el rey reconoció: había un Dios en los cielos que revela misterios.
He aquí la clave. Los pensamientos perturbadores, cuando vienen de Dios, no aprisionan, sino que conducen a la revelación. No se resuelven con distracciones o entretenimiento, sino con oración, ayuno, meditación y búsqueda de la presencia divina. ¿Ya has reparado que muchas veces oramos por señales visibles, pero Dios ya habla a través del malestar interno? Esa inquietud puede ser el Espíritu diciendo: presta atención, algo necesita cambiar. El enemigo puede usar este momento para lanzar miedo, ansiedad o desesperación, pero cuando te vuelves a Dios en medio de la perturbación, el caos se transforma en revelación, la confusión en dirección. Veamos un ejemplo. Tal vez has sentido un pensamiento insistente de no seguir determinado camino, de no cerrar un negocio, de no permanecer en una amistad o de no aceptar una propuesta. La mente no se calma, la paz no viene, y cuanto más fuerzas, más inquieto te sientes. Puede ser Dios avisando de peligro. El apóstol Pablo, en Colosenses 3:15, recuerda que la paz de Cristo debe ser el árbitro en nuestros corazones. En otras palabras, cuando falta paz, algo está fuera de la voluntad de Dios. La ausencia de paz es una alarma silenciosa. Tal vez sea eso lo que vives. Una inquietud inexplicable. Si es el caso, no lo ignores. No te conformes en vivir sin paz. Busca la presencia de Dios. Pregunta: Señor, ¿qué estás intentando mostrarme? ¿Dónde necesito cambiar de dirección? Nabucodonosor entendió su sueño porque buscó la revelación a través de Daniel, un hombre de Dios. De la misma forma, tú necesitas buscar entendimiento espiritual. Puede ser por la lectura de la palabra, por oración, por consejo sabio, pero no intentes callar la inquietud con soluciones humanas. Ella solo cesará cuando te alinees con lo que Dios está diciendo. Es importante, no toda perturbación es castigo, muchas veces es protección. El Señor frenando tus pasos antes de entrar en un camino de destrucción. Él, retirando tu paz para que percibas: este no es el lugar, esta no es la decisión. Por tanto, si pensamientos perturbadores te quitan el sueño, tu tranquilidad y tu paz, no luches contra ellos con distracciones. Colócate delante de Dios, pide discernimiento, pregunta qué Él está intentando mostrar. Recuerda, Dios no es Dios de confusión, sino de orden. La perturbación de Él no es para destruir, sino para salvar. Discerniendo los pensamientos. El cuarto signo es cuando Dios te llama a discernir. No todo pensamiento debe ser aceptado. Algunos vienen de la carne, otros del enemigo, pero hay inspiraciones directas del Espíritu Santo. La cuestión es, ¿cómo separarlos? En la Biblia, el ejemplo más impactante está en la vida del rey Salomón. En 1 Reyes 3, cuando Dios se le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón no pide riquezas, fama o victoria, él pide discernimiento. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Este pedido revela algo profundo. Salomón entendió que gobernar no sería solo aplicar reglas o acumular conocimiento. Sabía que cada decisión comenzaba en la mente y que solo el discernimiento revelaría el origen de cada pensamiento. Esta lección vale para nosotros hoy. La mente es el campo de batalla. Cielo e infierno disputan espacio. El Espíritu Santo susurra direcciones y el enemigo planta mentiras. La carne se levanta con deseos e impulsos. Sin discernimiento, corremos el riesgo de dar voz a lo que nos aleja del propósito de Dios. ¿Ya has observado cómo algunos pensamientos llegan con fuerza, pareciendo lógicos, pero cargan sutil rebeldía contra la palabra? A veces es un razonamiento que dice: no necesitas perdonar, esa persona no lo merece. O, haz esto, nadie lo sabrá. Estas ideas parecen inofensivas, pero son semillas del enemigo. Si no son discernidas, crecen y se convierten en fortalezas mentales. Por otro lado, ¿cuántas veces una idea inesperada surge, cargada de paz, trayendo claridad, apuntando a lo que es justo, puro y santo? Ese es el sello de Dios en los pensamientos. El discernimiento identifica esa diferencia. Salomón vivió esto en el episodio de las dos mujeres disputando un bebé. 1 Reyes 3:16-28. Sin leyes escritas, él necesitó oír la voz de Dios. La solución: proponer dividir al niño, parecía absurda, pero tenía un propósito: revelar el corazón de la verdadera madre. El discernimiento de Salomón trajo justicia y expuso la verdad oculta. De la misma forma, cuando un pensamiento viene de Dios, Él no solo orienta, sino que también desenmascara. Ilumina intenciones escondidas,
trae a la luz lo que está detrás de las apariencias, revela lo que estaba encubierto. ¿Y cómo vivir este discernimiento hoy? La Biblia da claves claras. En Filipenses 4:8, Pablo escribe: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo pensamiento necesita pasar por este filtro. Si un pensamiento te aleja de Dios, si trae culpa sin arrepentimiento, si genera odio, envidia, orgullo o desobediencia, no es de Dios. Pero si promueve fe, arrepentimiento, coraje para obedecer, amor y justicia, puedes tener certeza de que fue soplado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo alerta en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos no son neutros, necesitan ser vigilados, evaluados, dominados y sometidos a la voluntad de Dios. La ciencia moderna habla sobre neuroplasticidad activa, la capacidad de redireccionar conscientemente los pensamientos. Pero la Biblia ya nos enseñaba esto hace miles de años. El secreto no es solo pensar positivamente, sino bíblicamente, es alinear cada idea a la palabra. Si te sientes confundido con tantas voces en la mente, la respuesta no es aceptar todo, sino discernir. Ora como Salomón: Señor, dame sabiduría para discernir lo que es tuyo. Estudia la palabra, pues ella es el patrón por el cual todo pensamiento debe ser juzgado. Estate sensible, porque Dios quiere usar tu mente como instrumento de revelación, no como campo de opresión. Discernir pensamientos es más que un don, es una disciplina espiritual. Es entrenar la mente diariamente para reconocer la firma de Dios en lo invisible. Cuando comienzas a vivir así, hasta los pensamientos más sutiles pueden convertirse en respuestas de oración. Cuando Dios responde lo que no has dicho en voz alta. El quinto signo es este. Dios responde incluso aquello que nunca te has atrevido a decir en voz alta. Esta verdad es revelada en el ministerio de Jesús, cuando Él exponía los pensamientos secretos de los hombres sin que ellos pronunciaran una palabra. En Lucas 5:21-22, leemos sobre la cura de un paralítico. Después de decir: tus pecados te son perdonados, los fariseos pensaron: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Ellos no dijeron nada. Fue solo un pensamiento, pero el texto declara: pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, y respondió a lo que ni siquiera habían verbalizado. Este pasaje muestra algo grandioso. Dios no depende de nuestra voz para oírnos. Él comprende nuestras emociones más profundas, descifra nuestros silencios, percibe nuestras lágrimas e incluso los pensamientos que intentamos ocultar, respondiendo a cada uno de ellos. ¿Con qué frecuencia has experimentado algo similar? Reflexionabas sobre una duda, un conflicto, un temor, y de repente escuchabas una frase en un mensaje, una canción o incluso en una conversación casual que abordaba exactamente eso. No fue mera coincidencia, fue la respuesta divina a lo que dudabas en expresar. Esto ocurre porque nuestra relación con el Creador es íntima, Él nos conoce profundamente. El salmista afirma en el Salmo 139:2, tú conoces mi sentar y mi levantar, de lejos entiendes mi pensamiento. Es decir, antes incluso de verbalizar algo, Dios ya lo sabe. Esta señal es significativa porque revela que hasta nuestras luchas internas no pasan desapercibidas. Tal vez estés enfrentando una batalla interior silenciosa. Nadie la conoce, nadie la escucha, pero Dios ya la ha oído. Él ya conoce la perplejidad que enfrentas. Y Él ya está preparando respuestas que pueden surgir de modo inesperado, pero certeras. Así muchos atestiguan. Estaba orando en silencio, apenas reflexionando, y de repente escuché exactamente lo que necesitaba. Oh, nunca se lo conté a nadie, pero un mensaje surgió y describió precisamente lo que sentía. Esta es la prueba de que el Padre no necesita palabras para oír a sus hijos. Él actúa a la velocidad del pensamiento. Jesús utilizaba esta capacidad divina para revelar la verdad. Cuando los fariseos cuestionaban en secreto, Él respondía públicamente, exponiendo la esencia de sus corazones. Pero observa, Él no lo hacía para humillar, sino para confrontar, mostrar que Dios ve más allá de las apariencias, y Él hace lo mismo con nosotros. Muchas veces, cuando ruminamos algo malo, juzgamos a alguien o nutrimos un resentimiento en secreto, Dios nos confronta con un mensaje. Otras veces, en nuestra desesperación, Él trae alivio por medio de una respuesta sorprendente.
Esta señal nos enseña la responsabilidad que tenemos con nuestros pensamientos. Si Dios percibe hasta lo que no verbalizamos, necesitamos controlar lo que alimentamos en nuestra mente. En Mateo 9:4 vemos a Jesús diciendo: ¿Por qué pensáis el mal en vuestros corazones? Él no solo expuso el pensamiento, sino reveló que pensar ya es un acto espiritual que necesita ser purificado. La buena noticia es que nuestras oraciones silenciosas no son ignoradas. Aquellos pedidos hechos solo con la mirada, las palabras amortiguadas por el llanto, los pensamientos de súplica no expresados, todos son oídos por el cielo. Tal vez estés pasando por un momento en que no consigues orar en voz alta, pero sabe, hasta el silencio de tu alma está delante de Dios. Y Él responde, Él envía señales, abre caminos, trae paz, envía auxilio. Él no necesita que hables para comprender lo que se pasa en tu corazón. Por lo tanto, si tienes dudas o angustias no expresadas, no pienses que estás solo. Dios ya ha leído lo que cargas, Él ya ha oído lo que no has dicho, y Él ya está preparando la respuesta que llegará en el momento oportuno. Recuerda, Jesús responde a los pensamientos, no solo a las palabras. Los cielos no dependen de tu voz para actuar, pues el lenguaje de Dios es espiritual y alcanza hasta los rincones más profundos de tu mente. Pensamientos direccionales del Espíritu Santo. Sexto, señal de que Dios se comunica por medio de nuestros pensamientos, es cuando Él inserta ideas tan claras y específicas que se asemejan a un impulso incontrolable, una instrucción que surge sin explicación lógica, pero que carga un peso de propósito. Estos pensamientos no vienen con justificaciones o detalles, solo con una dirección firme que sientes que debes seguir. Uno de los ejemplos más notables está en Hechos, capítulo 8, cuando Felipe recibe una orden del Espíritu Santo. El texto relata que un ángel lo guió para el camino desértico que seguía de Jerusalén a Gaza. Hasta allí, era solo un desplazamiento, pero entonces surge la instrucción más impresionante. Dijo el Espíritu a Felipe: acércate y acompaña a ese carro. Hechos 8:29. Piensa conmigo. Felipe está en un lugar desierto. De repente, él ve una carruaje pasando, conducida por un hombre extranjero, un eunuco etíope. Y entonces, en su mente, surge un pensamiento directo, objetivo, sin rodeos. Acércate. No había contexto, no había lógica humana que justificara aquel impulso, pero Felipe obedeció. Y al acercarse, percibió que el hombre leía en voz alta el libro del profeta Isaías, pero no lo comprendía. Era el escenario perfecto. Dios ya había preparado el corazón del eunuco, y la obediencia de Felipe fue la clave para la salvación de aquella vida. Este episodio nos enseña algo crucial. Los pensamientos direccionales de Dios muchas veces no vienen con explicaciones. Ellos no responden todas tus preguntas, pero exigen fe para el primer paso. Cuando obedeces, el escenario preparado por Dios se revela. Tal vez ya hayas experimentado esto. Un día, sentiste una voluntad intensa de enviar un mensaje a alguien, o un pensamiento insistente de llamar a un amigo, o aún una idea repentina de cambiar tu ruta, pasar por un lugar diferente. Y cuando obedeciste, descubriste que era exactamente lo que aquella persona necesitaba, o que Dios había preparado algo en aquel encuentro. Estos no son pensamientos comunes, son direcciones del Espíritu Santo. Es importante entender que este tipo de pensamiento presenta algunas características. Surgen con claridad, como si hubieran sido insertados en tu mente. Vienen acompañados de una paz interior, incluso cuando parecen extraños o ilógicos. Confirman la voluntad de Dios cuando obedeces, abriendo puertas y produciendo frutos espirituales. En la ciencia, estos insights repentinos son llamados de destellos creativos o insights súbitos. Son momentos en que una idea aparece pronta, sin proceso lógico aparente. Pero quien vive en el Espíritu sabe que, muchas veces, estos destellos no son solo frutos del cerebro humano. Son inspiraciones divinas, son pensamientos inspirados por Dios. Y ve el detalle. Felipe no cuestionó, no quedó paralizado intentando entender todos los porqués. Él corrió hasta la carruaje. Y porque obedeció, tuvo el privilegio de predicar sobre Jesús al eunuco, bautizarlo y verlo seguir lleno de alegría. Una vida entera fue transformada por causa de un único pensamiento obedecido. ¿Cuántas veces Dios colocó en ti pensamientos así, pero tú los ignoraste? ¿Cuántas veces pensaste que era solo imaginación, cuando en verdad era la voz de Dios guiando tu vida y la vida de otras personas?
El Espíritu Santo continúa hablando de esta manera. Él continúa insertando instrucciones claras en nuestras mentes, pero cabe a nosotros discernir y obedecer. Si comienzas a dar atención a estos pensamientos direccionales, percibirás que muchas respuestas de oración vendrán justamente por medio de ellos. Tal vez hasta esta misma mensaje sea fruto de este principio. Tal vez alguien oró pidiendo una respuesta, y tú, al compartir o invitar a esa persona a verla, serás usado como Felipe fue. Porque Dios conecta oraciones y respuestas a través de pensamientos direccionales. Por lo tanto, no menosprecies los pensamientos que surgen de repente con una claridad inusual. Si estuvieran alineados con la palabra de Dios, si trajeren paz y se movieran en dirección al bien y a la edificación, obedece. Ellos pueden ser el soplo del Espíritu, te guiando al propósito. La mente de Cristo, el séptimo, señal de que Dios se comunica por medio de los pensamientos, no está apenas en recibir direcciones específicas, mas en experimentar una transformación tan profunda, que los propios pensamientos pasan a reflejar la mente de Cristo. Este es el nivel más elevado de intimidad con Dios. No apenas percibir cuando Él habla, mas pensar como Él piensa. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:16, escribe una frase poderosa. Nosotros, pero, tenemos la mente de Cristo. Él no dice, tendremos un día, o, quién sabe podamos tener. Él afirma, ya tenemos. Esto significa que, cuando alguien se entrega totalmente al Espíritu Santo, sus pensamientos comienzan a ser moldeados de acuerdo con los patrones celestiales. Pero cómo esto sucede no es automático, es fruto de un proceso de renovación. En Romanos 12:2, Pablo refuerza, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la transformación de la vida comienza por la mente. Tener la mente de Cristo es más que pensar positivamente, es pensar bíblicamente. Es filtrar cada pensamiento por el patrón de la palabra y permitir que el Espíritu Santo reconstruya las bases de nuestra lógica, emociones y decisiones. Es como si el sistema operativo de nuestra mente fuera reconfigurado para funcionar según los principios del reino de Dios. Esto significa que, cuando tienes la mente de Cristo, hasta los pensamientos espontáneos cargan un tono diferente. Ellos no surgen más del miedo o de la naturaleza humana, sino del Espíritu. Comienzas a pensar en perdonar donde antes había resentimiento, a amar donde antes había desprecio, a confiar donde antes había duda, a esperar con paciencia donde antes había ansiedad. En la práctica, es como trocar lentes. El mundo continúa el mismo, pero la forma como percibes las situaciones cambia. Un problema que antes parecía insoluble pasa a ser visto como una oportunidad para Dios actuar. Una ofensa que antes alimentaba rencor, ahora se torna ocasión para demostrar gracia. Esta es la mente de Cristo operando en ti. ¿Y cómo cultivar esta mente? La Biblia nos da claves claras. Llenarse de la palabra. Lo que alimenta tus pensamientos determina tu forma de pensar. Si la palabra ocupa espacio diario en tu mente, ella se torna el filtro natural de todas las ideas. Vida de oración. No apenas hablar, mas también oír. El silencio delante de Dios es un terreno fértil para que los pensamientos sean alineados. Meditación santa. Diferente de esvair la mente, la meditación bíblica es llenarla de la verdad. Es reflejar repetidamente sobre la palabra hasta que ella se torne convicción. Obediencia práctica. Cada vez que decides actuar conforme lo que la mente de Cristo inspira, fortalece el patrón espiritual dentro de ti. La ciencia habla sobre neuroplasticidad, la capacidad que el cerebro tiene de se moldear de acuerdo con los pensamientos frecuentes. O sea, aquello que piensas repetidamente se torna un camino natural dentro de tu mente. Pablo ya enseñaba esto cuando dijo que deberíamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La repetición de pensamientos alineados a la palabra crea una mente moldeada por el Espíritu. Es por eso que muchos cristianos no consiguen discernir la voz de Dios, porque aún piensan según los patrones del mundo. Quieren oír el cielo, pero continúan alimentando la mente con basura espiritual. Quien tiene la mente de Cristo no es perfecto, pero aprendió a vigilar lo que piensa y a cultivar ideas que reflejan la presencia de Dios. Imagina vivir de tal forma que no necesitas de señales externas grandiosas para entender la voluntad de Dios, porque dentro de tu mente ya hay un alineamiento profundo con Él. Imagina no necesitar luchar contra pensamientos de culpa, miedo o inferioridad, porque tu mente ya está firmada en la identidad en Cristo. Esto es posible.
Es esto que significa tener la mente de Cristo. Y aquí está la parte más bella. Dios no quiere apenas hablar contigo de vez en cuando. Él quiere habitar en tu mente. Él quiere usar tus pensamientos como canales de revelación, sabiduría, consuelo e incluso creatividad para impactar otras vidas. Cuando vives con la mente de Cristo, hasta una conversación común puede tornarse un momento profético. Una decisión simple puede transformarse en un acto de fe. Una idea repentina puede ser la respuesta para la oración de alguien. Tu mente deja de ser apenas tuya y pasa a ser territorio del Espíritu Santo. Este es el estadio en que Dios no necesita más gritar. Un susurro ya basta. Un pequeño pensamiento ya es reconocido como dirección celestial. Y es ahí que entiendes lo que significa vivir en intimidad con Dios. Pensamientos como armas espirituales. Llegamos al octavo señal de que Dios habla por medio de los pensamientos, y este tal vez sea el más estratégico de todos. Los pensamientos no son apenas instrucciones o señales divinas. Ellos pueden tornarse verdaderas armas espirituales. La mente es el campo de batalla, y es en ella que se traban las mayores guerras, y también donde pueden acontecer las mayores victorias. El apóstol Pablo explica esto en 2 Corintios 10, 4-5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ve la profundidad de esta declaración. Pablo está diciendo que existen fortalezas mentales, patrones de pensamiento, mentiras repetidas, ideas que se enraizan, que pueden tornarse prisiones espirituales. Pensamientos como, yo no soy amado, yo nunca voy a cambiar, Dios se olvidó de mí, yo soy un fracaso. Estas voces, cuando repetidas en la mente, construyen muros invisibles que limitan la fe, paralizan el corazón y roban la esperanza. Pero Pablo también nos revela el secreto. Es posible derrumbar estas fortalezas. ¿Cómo? Llevando cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que la mente puede tornarse campo de guerra, pero también puede ser campo de victoria, desde que uses la palabra de Dios como arma. Piensa en eso. Cada vez que un pensamiento de miedo invade tu mente, puedes confrontarlo con la promesa bíblica, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero 1 Timoteo 1:7. Cuando surge la idea de que eres indigno, puedes responder con la verdad de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el poder de transformar pensamientos en armas. Ellos dejan de ser reacciones automáticas y pasan a ser declaraciones de fe. La mente se torna no apenas receptora, sino también proclamadora de la verdad divina. Pablo vivió esto de forma práctica. Preso, algemado, presionado por todos los lados, él escribía cartas diciendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Cómo alguien en una celda fría podría pensar en alegría? Porque Pablo había entrenado su mente a vivir en la obediencia a Cristo. Él no alimentaba los pensamientos de derrota, sino que escogía alimentarlos de esperanza. Y así, incluso en medio de las cadenas, su mente estaba libre. Esta es la gran lección. Cuando permites que tus pensamientos sean alineados al cielo, ellos dejan de ser debilidades y se tornan armas. Puedes estar en silencio, pero librando batallas espirituales apenas por la forma como decides pensar. La ciencia llama esto de resignificación cognitiva, la capacidad de reprogramar la forma como interpretamos situaciones. Pero Pablo ya enseñaba esto hace siglos. No te conformes con los patrones del mundo, sino renueva tu mente. En términos espirituales, significa no aceptar pasivamente lo que el enemigo susurra, sino confrontar cada idea con la palabra de Dios, hasta que ella se curve delante de Cristo. Y aquí está algo aún más profundo. Pensamientos santos no apenas defienden, ellos atacan. Cuando piensas en fe, en esperanza, en amor, en propósito, no estás apenas protegiéndote, estás también avanzando contra las tinieblas, porque el enemigo no soporta cuando la mente de un hijo de Dios está llena de la luz de la palabra. Por eso, vigilar los pensamientos no es apenas cuestión de salud mental, es cuestión de supervivencia espiritual. Una mente dominada por mentiras se torna terreno fértil para el enemigo, pero una mente rendida a Cristo se torna fortaleza inexpugnable, canal de revelación e instrumento de victoria. Tal vez estés preso a ciclos de pensamientos destructivos.
Tal vez tu mente esté constantemente alimentada por dudas, culpas, miedos o recuerdos dolorosos. Pero hoy el Espíritu Santo está te recordando. No necesitas aceptar estas fortalezas. Ellas pueden ser derrumbadas. Cada pensamiento puede ser llevado cautivo, sometido, transformado en obediencia. Esta es tu arma. No es gritar más alto, no es apenas orar por más tiempo. Es comenzar por la mente. Es decidir que cada pensamiento que entre en ti será examinado, confrontado, y solo permanecerá si estuviera en Cristo. Y cuando vives así, tus pensamientos dejan de ser terreno de derrota y se tornan trinchera de victoria. Ellos no apenas te sostienen, sino también se tornan testimonio. Personas verán tu paz en medio del caos, tu esperanza en medio del dolor, tu fe en medio de la incertidumbre, y van a percibir: esta mente es diferente. Esta mente es de Cristo. Aplicación personal e invitación a la reflexión. Hasta aquí, vimos 8 señales claras de que Dios se comunica con nosotros a través de los pensamientos, en el silencio de la mente, en el confronto de la voluntad, en la inquietud que perturba la paz, en el discernimiento, en las respuestas silenciosas, en los pensamientos direccionales, en la mente de Cristo y en los pensamientos como armas espirituales. Ahora, es el momento de aplicar todo esto a tu vida de forma práctica. La gran cuestión es, ¿qué has hecho con los pensamientos que surgen en tu mente? Muchos cristianos pasan la vida entera sin percibir que la mente es uno de los principales lugares donde Dios se revela. Mientras esperan voces audibles, señales visibles, milagros espectaculares, dejan de valorar el campo más íntimo y constante de revelación, los pensamientos. Por eso, quiero llevarte ahora a una reflexión honesta. Para un instante y pregúntate a ti mismo, ¿qué pensamientos he ignorado, pero que pueden ser la voz de Dios intentando guiarme? Hay ideas persistentes que retornan repetidamente a mi corazón y que tal vez esté tratando como simple intuición, cuando en verdad pueden ser direcciones divinas. ¿Será que he confundido ansiedad y miedo con advertencia espiritual? O peor, ¿será que he confundido advertencia espiritual con ansiedad y por eso ignoro lo que Dios está intentando mostrarme? ¿Será que estoy dispuesto a obedecer a los pensamientos que me confrontan, incluso cuando no hacen sentido humano o me sacan de la zona de confort? Estas preguntas son esenciales porque revelan si estás apenas oyendo o si realmente estás listo para obedecer. Dios no habla por hablar. Cada pensamiento inspirado que Él coloca en tu mente es una invitación a la acción. Y aquí entra algo muy importante. Discernimiento no es teoría, es práctica. No basta saber que Dios habla por los pensamientos. Es preciso cultivar la sensibilidad para reconocerlo. Esto solo acontece cuando creas hábitos espirituales que mejoran tu percepción. ¿Cuáles hábitos son esos? Oración constante. No apenas para pedir, más para oír. Reserva momentos de silencio en tu oración, permitiendo que Dios hable en la mente y en el corazón. Estudio de la palabra. La Biblia es el filtro. Cuanto más te llenas de la palabra, más fácil se torna identificar cuando un pensamiento carga la firma divina. Obediencia inmediata. Cuando Dios coloca algo en tu mente, obedece. Incluso si parece pequeño o sin sentido, muchas veces la confirmación solo viene después de la obediencia. Registro espiritual. Ten el hábito de anotar los pensamientos persistentes que surgen en oración. Muchas veces, ellos forman un patrón que solo percibirás al mirar para atrás. Comunión con hermanos. Así como Elí ayudó a Samuel a discernir, muchas veces Dios usa personas espiritualmente maduras para confirmar lo que Él ya ha hablado a tu mente. Quiero también traer una palabra de aliento. Tal vez estés sintiéndote confundido, inseguro, sin saber si realmente consigues oír la voz de Dios. Pero sabe de esto, el hecho de que estés aquí, hasta este momento, ya es señal de que el Señor está hablando contigo. Él te trajo hasta aquí para abrir tus ojos espirituales y mostrarte que no estás solo en tus preocupaciones. Él no es un Dios de confusión. Él es un Padre amoroso que desea que sus hijos entiendan su voz. Por lo tanto, si te sentías culpable por no entender, hoy es el día de la liberación, el día de reconocer que Dios siempre se ha comunicado. Solo necesitabas aprender a percibir. Para esta semana, practica la quietud espiritual. Reserva un tiempo para la oración silenciosa, diciendo: Señor, revélate a mí, deja la mente en paz, sin prisa, libre de distracciones, observando los pensamientos, registrándolos. Compáralos con las Escrituras. ¿Estos pensamientos me acercan o alejan de Cristo? ¿Aumentan la fe o generan dudas?
¿Inspiran amor o resentimiento? Esta práctica simple se transforma en disciplina espiritual que cambiará tu vida, pues Dios habla, siempre ha hablado. La dificultad está en escuchar. ¿Hay algún pensamiento divino que hayas ignorado? Un llamado a la reconciliación, un cambio de rumbo, un llamado al servicio, una advertencia. Ahora es el momento de actuar. No lo ignores más. Este vídeo confirma lo que el Espíritu Santo ya decía en tu corazón. Al obedecer, la paz perdida retornará. Si has llegado hasta aquí, es una señal. Muchos comienzan, pocos persisten, y los que persisten anhelan más de Dios. Este vídeo no es solo un mensaje, es un llamado celestial. Para sellar nuestro aprendizaje, comenta: Dios es mi guía. Esta afirmación es un memorial espiritual, impactando a quien lea, declarando al mundo espiritual: soy guiado por Dios. Dale like, suscríbete y comparte. Este mensaje puede ser la respuesta para alguien a punto de desistir, confundido, necesitando saber que Dios habla. Al compartir, participas en la obra de Dios. Reserva momentos diarios para el silencio, la oración, permitiendo que tus pensamientos se alineen con la mente de Cristo. Así, reconocerás la dirección divina. Recapitulando las señales. 1. Dios habla en la quietud de la mente, como a Samuel. 2. Él confronta nuestra voluntad, como hizo con Jonás. 3. Él usa pensamientos perturbadores para llamar la atención, como con Nabucodonosor. 4. Él da discernimiento para distinguir su voz, como a Salomón. 5. Él responde lo que no expresamos, como Jesús con los fariseos. 6. Él guía con pensamientos claros y precisos, como Felipe al eunuco. 7. Él transforma nuestra mente para tener la mente de Cristo, como Pablo dijo. 8. Él enseña a usar los pensamientos como armas espirituales, derribando fortalezas y mentiras. Todo indica que Dios no está en silencio. Él habla, muchas veces en tu mente. El secreto es discernir, obedecer y permitir que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos. Recibe esta bendición. Que Dios proteja tu mente del engaño, limpie tus pensamientos de mentiras y plante ideas de vida, esperanza y dirección. Que la paz de Cristo sea el árbitro en ti y cada pensamiento sometido a Cristo. Me despido con esta frase: que el Señor hable en tu silencio y cada pensamiento sea guiado por el Espíritu Santo. Hasta el próximo estudio.